Un viaje por la literatura universal en 10 minutos. Introducción: el poder de las palabras. Las palabras son el hilo invisible que ha tejido la historia de la humanidad. Desde los primeros sonidos guturales hasta los textos más elaborados, han sido el vehículo para expresar lo inefable, el amor, el miedo, la esperanza, la rabia, la curiosidad y la sabiduría. Con ellas, hemos construido mitos que explican nuestros orígenes, leyes que organizan nuestras sociedades y poesía que celebra nuestra existencia. En las cavernas, los primeros humanos usaron relatos orales para transmitir conocimiento y unirse como comunidad. Con la invención de la escritura, las palabras se volvieron eternas, los jeroglíficos egipcios, los poemas sumerios y los textos sagrados de diversas culturas han sobrevivido milenios, llevando consigo las ideas y emociones de quienes los crearon. Los orígenes, mitos y leyendas. Los mitos y leyendas son los primeros relatos de la humanidad, las semillas de donde brotó la literatura. Nacieron en la noche de los tiempos, cuando el ser humano, frente a lo desconocido, buscó respuestas a las grandes preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Qué nos espera después de la muerte? ¿Por qué existe el sufrimiento? Estas historias, transmitidas oralmente de generación en generación, no solo explican el mundo, sino que también definen la identidad de los pueblos y sus valores. La antigüedad clásica, Homero, Virgilio y los grandes poetas. La antigüedad clásica es la cuna de la literatura occidental y en su corazón laten dos nombres fundamentales, Homero y Virgilio. Estos poetas no solo crearon obras maestras, sino que también sentaron las bases de la narrativa épica y la exploración de la condición humana. Homero, el legendario autor de la Ilíada y la Odisea, nos transporta a un mundo de héroes, dioses y destinos ineludibles. La Ilíada es un canto a la gloria y la tragedia de la guerra de Troya, donde Aquiles, Héctor y otros personajes encarnan virtudes y defectos universales, el honor, la ira, el amor y la pérdida. La Odisea, por su parte, es un viaje de regreso a casa, lleno de aventuras y pruebas que simbolizan la lucha del ser humano por encontrar su lugar en el mundo. Ambas obras son un reflejo de los valores de la Grecia antigua, pero también exploran temas eternos como la identidad, la lealtad y el poder de la astucia. Virgilio, el gran poeta romano, tomó la antorcha de Homero y la adaptó a su época. Su obra maestra, la Eneida, es una epopeya que narra el viaje de Eneas, un héroe troyano destinado a fundar Roma. Virgilio no solo rinde homenaje a la tradición griega, sino que también glorifica el imperio romano y su misión civilizadora. Sin embargo, la Eneida va más allá de la propaganda política, es una reflexión profunda sobre el sacrificio, el deber y el precio del poder. Junto a Homero y Virgilio, otros poetas como Hesíodo, Teogonía, Safo, con sus poemas líricos, y Ovidio, Metamorfosis, enriquecieron el legado de la antigüedad clásica. Sus obras no solo han sobrevivido siglos, sino que siguen inspirando a escritores, artistas y pensadores. La antigüedad clásica nos dejó un tesoro de historias que, más que relatos del pasado, son espejos en los que nos miramos para entender quiénes somos. Edad Media, entre la religión y el amor cortés. La Edad Media fue un periodo en el que la literatura estuvo marcada por dos fuerzas poderosas, la religión y el amor cortés. Por un lado, los textos religiosos, como la Divina Comedia de Dante, exploraban el camino del alma hacia la salvación, mezclando teología, filosofía y poesía. Por otro, el amor cortés, celebrado en obras como los poemas de los trovadores y el libro de buen amor del arcipreste de Hita, idealizaba el amor como una experiencia espiritual y caballeresca, donde el amante sufría y servía a su dama con devoción casi religiosa. Esta época también vio nacer epopeyas como el Cantar de Mio Cid, que combinaba valores feudales con ideales heroicos. La literatura medieval, así, fue un puente entre lo divino y lo humano, lo terrenal y lo eterno. Renacimiento y Barroco, el florecimiento de las letras.
El Renacimiento y el Barroco representaron una explosión de creatividad literaria que transformó la cultura europea. En el Renacimiento, autores como Shakespeare, con obras como Hamlet y Romeo y Julieta, exploraron la complejidad del alma humana, mientras que Cervantes, en Don Quijote, mezcló humor y profundidad para criticar la sociedad de su época. El Barroco, por su parte, se caracterizó por su estilo recargado y su exploración de temas como el desengaño y la fugacidad de la vida, como en los poemas de Góngora y Quevedo. Sor Juana Inés de la Cruz, en América, destacó por su poesía intelectual y feminista. Este periodo consolidó el teatro, la poesía y la novela como géneros fundamentales, dejando un legado que sigue influyendo en la literatura universal. Siglo XIX, Romanticismo, Realismo y Revolución. El siglo XIX fue una época de transformación literaria marcada por el romanticismo, el realismo y las revoluciones sociales. El romanticismo, con autores como Lord Byron, Victor Hugo y Mary Shelley, Frankenstein, exaltó la libertad individual, la naturaleza y las emociones intensas, rebelándose contra la razón fría de la Ilustración. En contraste, el realismo, representado por escritores como Charles Dickens, Gustave Flaubert, Madame Bovary y León Tolstoy, Ana Karenina, buscó retratar la sociedad con crudeza y precisión, enfocándose en la vida cotidiana y los problemas de la clase obrera y burguesa. Este movimiento reflejó los cambios traídos por la revolución industrial y las luchas políticas, como las revoluciones de 1848. Mientras tanto, en América Latina, autores como José Martí y Rubén Darío fusionaron estas corrientes con identidades locales, dando voz a las luchas independentistas. El siglo XIX fue, así, un crisol de ideas que sentó las bases para la literatura moderna. Siglo XX, modernismo, guerra y experimentación. El siglo XX fue un periodo de ruptura y reinvención en la literatura, marcado por el modernismo, las guerras mundiales y una audaz experimentación formal. Autores como James Joyce, Ulises, Virginia Woolf, La señora Dalloway y Franz Kafka, La metamorfosis, desafiaron las estructuras narrativas tradicionales, explorando el flujo de conciencia y lo absurdo. El modernismo, con figuras como T.S. Eliot y Ezra Pound, buscó reflejar la fragmentación y el desencanto de una sociedad sacudida por la Primera Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra, el existencialismo de Jean-Paul Sartre y Albert Camus cuestionó el sentido de la vida en un mundo aparentemente carente de propósito. En América Latina, el boom literario, con autores como Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, y Julio Cortázar, Rayuela, revolucionó la narrativa con realismo mágico y juegos temporales. El siglo XX fue, así, un laboratorio de ideas que expandió los límites de lo literario. Actualidad, la literatura en la era digital. En la era digital, la literatura ha experimentado una transformación radical. Los libros electrónicos y las plataformas de autopublicación, como Amazon Kindle, han democratizado el acceso a la escritura y la lectura. Las redes sociales y los blogs han dado voz a nuevos autores. Autores contemporáneos como Haruki Murakami, Chimamanda y Margaret Atwood exploran temas globales y urgentes como la identidad, la tecnología y el cambio climático. Además, la inteligencia artificial comienza a incursionar en la creación de textos, desafiando los límites de la autoría humana. A pesar de estos cambios, el poder de las historias para conectar, inspirar y transformar sigue intacto, demostrando que la literatura, en cualquier formato, sigue siendo esencial para entender el mundo y a nosotros mismos. El legado eterno de las palabras. La literatura es un puente invisible que une a la humanidad a través del tiempo y el espacio. Desde los primeros relatos orales hasta las novelas digitales, las historias nos permiten vivir experiencias ajenas, sentir emociones universales y comprender perspectivas distintas. A través de las palabras, Shakespeare nos hace amar y sufrir en Verona, García Márquez nos transporta a Macondo y Orwell nos advierte sobre los peligros del poder.
Estas narrativas, aunque creadas en contextos específicos, resuenan en cualquier época y cultura porque abordan verdades atemporales, el amor, el miedo, la esperanza y la lucha por la libertad. La literatura nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias, compartimos una misma esencia. Es un diálogo eterno que nos conecta como humanidad, trascendiendo fronteras y generaciones.